Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Enrique Zimmerman. ¿Qué tal, Enrique? Tuvimos que empezar y volver a empezar porque sonó una alarma en Israel, ¿no? Es la historia de nuestra vida, casi un mes. Bueno, vamos allí con lo que esperamos que pueda ser. Yo escribí una pregunta: ¿hacia qué escenario nos dirigimos? Porque más o menos tampoco estamos muy seguros dónde estamos, pero ¿hacia dónde puede ser de que nos dirijamos? Mira, Jorge, yo creo que nuestra brújula está muy turbia, que es muy difícil de determinar. Me pregunto si Donald Trump y Benjamin Netanyahu lo saben, pero sí tengo la impresión de que siguiendo con mucho detalle todo lo que está ocurriendo aquí en Irán, con las fuerzas norteamericanas que están llegando a la región, siguen llegando y que este fin de semana van a llegar unos miles de marines, de paracaidistas. Con todo este panorama, me da la impresión que estamos ante una disyuntiva que es la siguiente. Si en los próximos días, probablemente el fin de semana, no se decide un alto el fuego, cuando digo se decide me refiero a Trump, que se anuncia para empezar negociaciones con un alto el fuego, quizás porque el precio del petróleo, del barril del petróleo, vuelva a dispararse y las elecciones de noviembre en Estados Unidos se están acercando. Las presiones dentro de Estados Unidos son cada vez más grandes. A lo mejor puede ocurrir, puede haber una posibilidad. Y si no ocurre en los próximos días, a mí me parece que vamos hacia una escalada, vamos hacia una operación boots on the ground, una operación de soldados norteamericanos en el terreno que pueden llegar a actuar en varios frentes. Yo te diría en tres frentes básicos. Uno puede ser la isla de Harj, donde pasa un 90% del petróleo y del gas iraní. Son 50.000 millones de dólares al año que son vitales para la supervivencia del régimen iraní y que Estados Unidos ya destruyó allí las bases militares iraníes, pero dejó las instalaciones petrolíferas para el futuro. ¿Será que Estados Unidos va a ocupar esa isla con estos marines? Se dice que quien ocupa Harj ocupa Irán. Entonces, eso es una posibilidad. La segunda posibilidad es el estrecho de Hormuz. Irán se apoderó del estrecho de Hormuz. Tú sabes que la gente no lo conoce o mucha gente no lo sabe, pero las aguas del estrecho de Hormuz son aguas internacionales. Y sin embargo, hace ya varias semanas que Irán se apoderó de esto y estamos hablando de 30 kilómetros, que solo 9 kilómetros son navegables porque son lo suficientemente profundos. Irán se coloca allí y como la mafia cobra 2 millones de dólares, si no me equivoco, a cada barco que quiere cruzar y que él le permite cruzar, como si fuera suyo, como si fuera el canal de Suez para Egipto. Y todo esto, la gran pregunta es, ¿va Trump a aceptar que ellos continúen gobernando el estrecho de Hormuz? ¿O va a intentar abrir este nudo que hay allí y por la fuerza, con estos marines y estos paracaidistas que están llegando a Oriente Medio? Y que le está provocando tantos problemas? O sea, de hecho, dicen que hay miles de barcos esperando allí para pasar y esto es un 20% de la energía mundial, lo que obviamente afecta económicamente, es un efecto dominó que afecta a todo Occidente y a toda la economía mundial, quizás como nunca, de forma que no habíamos visto hasta hoy. La tercera opción de una operación terrestre es la que más le interesa a Israel. Yo no sé si Israel tiene la capacidad para hacerlo,
pero me imagino que Estados Unidos sí, a lo mejor ambos juntos. Y me refiero a los 450 kilos de uranio enriquecido al 60% que están enterrados en las tres instalaciones nucleares aparentemente allí, de Natanz, de Isfahán y de Fordow. Ahora, está allí enterrado y Estados Unidos e Israel tienen dos opciones. O alguien va allí y lo recupera, o se llega a un acuerdo para sacarlo de ahí, que me parece improbable, y pasarlo a otro país, quizás Rusia, quizás otro país, y sacarlo de Irán, o simplemente Estados Unidos usa sus B-2, sus bombarderos que ya atacaron estas instalaciones en junio del año pasado, y simplemente los entierra más este uranio que tiene en realidad no tiene fecha de caducidad en los próximos miles de años. O sea, es un uranio que en cuestión de días, algunos dicen semanas, Irán o quien sea puede convertirlo en 10, 11 bombas nucleares, pasando del enriquecimiento del 60% al 90%. Ahora, cuando Irán enriqueció 60%, eso es una declaración de intenciones muy clara, de que ellos quieren estar muy cerquita de la posibilidad de poder tener bombas nucleares, porque si realmente ellos quisieran electricidad, o sea, energía nuclear para fines civiles, les bastaría poco más de un 3%. O sea que el hecho de que estemos hablando de esto, a mí me parece que es la principal línea roja para Israel. Estados Unidos tiene que decidir si va a atacar con soldados, con alguna operación terrestre, y tiene que elegir entre la isla de Harz, Hormuz o el uranio enriquecido enterrado en las centrales nucleares. Eh, Daba la impresión de que cuando se hablaba del uranio enriquecido, era porque Irán lo había sacado antes del bombardeo de esas centrales. Pero no es así. Tú dices que está dentro de las propias centrales enterradas. Por lo menos una gran parte de él está allí, está cerrado en contenedores y como te digo, para Israel, Israel tiene muchos objetivos, pero este es existencial. O sea, hay que impedir a todo precio que Irán obtenga entre 10 y 11 bombas nucleares. Si me dices a mí, incluso entre 2 y 3, pero eso es suficiente para cambiar el estatus de Irán y yo me pregunto si después de esta guerra, ¿por qué no nos equivoquemos? Por más chulería y arrogancia de Irán y por más guerra propagandística, Irán ha recibido un golpe sin precedentes en los últimos 250 años, quizás más. Irán vio su régimen decapitado en 40 segundos, en el primer minuto del ataque israelí, cuando 40 de sus líderes, entre ellos el líder supremo, el hombre que más identificado con el régimen en los últimos 37 años, el hombre que sustituyó al único líder anterior que fue el Ayatollah Khomeini, el hombre cuya doctrina era el objetivo primordial es eliminar el Estado de Israel. Todo esto, este hombre y muchos más en su entorno fueron eliminados en segundos. Luego, obviamente, hubo ataques y sigue habiendo hoy mismo contra las industrias militares iraníes, ataques muy potentes. Estados Unidos también. Entre Estados Unidos e Israel, las fuerzas aéreas y la inteligencia, no se lo digas a nadie, Jorge, están sobre el terreno, están dividiendo este país enorme que es Irán, porque la gente no tiene mucha conciencia de lo grande que es Irán. Son 80 veces el territorio israelí, es 5.500 kilómetros de frontera terrestre y 2.500 kilómetros de frontera marítima. Estamos hablando de un país que está rodeado de 13 países distintos y que por eso desarrolló esta capacidad negociadora tan grande. Como dijo Trump de ellos nunca ganaron una guerra y nunca perdieron una negociación. Son los artistas de la negociación y para eso me cuentan que basta ir al bazar de Teherán y te das cuenta cómo saben negociar.
Pero la pregunta es, ¿hay posibilidad de que este régimen, que es la pretensión de Israel, caiga en algún momento? No digo que caiga esta semana o que ahora capitulen del todo, pero hay mucha gente que dice de que se pueden recuperar de esto incluso. Es posible que empiecen un proceso de recuperación. Yo no creo que ellos vayan a caer próximamente, pero yo estoy convencido que están debilitados y estoy convencido sobre todo, no solo porque lo sospecho, sino porque lo sé, que hay una mayoría dentro de Irán que es antirrégimen. No quiere decir que estén enamorados de Israel o de Estados Unidos, pero no pueden más con este régimen dictatorial que persigue a las mujeres, que mata a los homosexuales. Todo esto hay una represión, un grado de represión. No vayamos más lejos. Yo no conozco ningún régimen que haya abierto fuego de esta manera contra sus propios ciudadanos, cuyo único pecado fue pedir democracia, pedir libertad, pedir el fin de la dictadura. Y eso fue lo que hicieron el 8 de enero y en menos de 48 horas fueron matadas decenas de miles de personas. Si son 37.000 o 50.000, a lo mejor algún día lo sabremos, no estoy seguro, pero estamos hablando de una masa humana sin precedentes. Y quien los mató fueron sus propios hermanos, que abrieron fuego contra ellos y que dicen que ahora volverán a hacer lo mismo si vuelven a empezar las manifestaciones. Yo tengo la impresión, Jorge, de que aún en nuestras vidas podremos volar de Tel Aviv a Teherán, no en F-15 solamente, sino en aviones comerciales. Yo creo que vamos a volver a ver lo que ocurría en los años 70, cuando amigos míos, padres de amigos míos, trabajaban regularmente en Teherán y iban al principio de la semana y volvían para el Shabbat a Israel y construyeron y desarrollaron y hicieron colaboración militar y tantas cosas que se hizo en estos años en la época del Shah, entre Israel y los iraníes. Yo creo que esto no es imposible, que puede volver a ocurrir, pero nadie sabe si va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de 5 años o dentro de 10. Yo creo que todo es posible. Hemos visto, yo miro el ejemplo de la Unión Soviética, que tardó décadas en caer, pero al final cayó. Pero quizás más cercano el ejemplo de Siria, que en el 2011 yo recuerdo al ex primer ministro Ehud Barak, un hombre muy enterado, diciendo, es cuestión de semanas, es cuestión de meses y van a caer, y tardaron 13 años en caer. En diciembre del 2024 escuchamos la noticia que llegan fuerzas yihadistas a Damasco y que Assad, el presidente, ya no está en Damasco y huyó a Rusia. Algo así puede ocurrir también en Irán. ¿Será más rápido o no? Veremos. El gran problema es que hay que entender que también esto no es suficientemente contado. Irán es una potencia a muchos niveles. Estamos hablando de 90 millones de personas, de los cuales yo calculo que habrá unos 20 millones, entre 20 y 25, que viven del régimen, que son parte de las guardias revolucionarias o familiares de ellos, que son quien hoy manda en Irán. Son entre 150 y 200 mil hombres de las guardias revolucionarias, o son partes de los basís, que son las milicias voluntarias, que también tienen gente a pago, entre 2 millones y 4 millones de personas. Todos ellos, de alguna manera, su futuro, sus vidas, sus sueldos, su existencia a lo mejor, depende en parte de la continuación de este régimen. Por lo tanto, ellos están luchando por su supervivencia. Pero hay una mayoría desarmada hasta hoy de, yo diría, cerca del 80% de la sociedad iraní, decenas de millones de personas, que quisiera un cambio,
que quisiera ver el fin del gobierno de los ayatolas, que gritan, Jorge, esto no sé si se ve en España, porque en España no se cuentan muchas cosas, sobre todo cuando vienen a confundir un poco el panorama, a confundir con los hechos, diría yo. Gente grita en los balcones de las principales ciudades de Irán, grita muerte a Jamináí, muerte al régimen. Y luego van los Basij y las guardias revolucionarias y disparan contra esos balcones o suben a las casas y arrestan a la gente. La gente aún no está en las calles porque aún está Estados Unidos e Israel bombardeando. Cuando se acaben los bombardeos, a lo mejor tardará un poco en reorganizarlo. Quizás tardará un poco también el que Reza Pahlavi, el hijo del Shah, que tiene algún tipo de influencia sobre la multitud, dé un mensaje a la población y ellos salgan a la calle. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero yo creo que hay buenas posibilidades de que aunque el régimen intente reconstruirse, pueda la mayoría esta lograr su gran objetivo, pero es cuestión de tiempo. Pues es cuestión de tiempo. Esperemos que este tiempo nos traiga esa visión, en definitiva, optimista de lo que va a ser lo que estamos sufriendo y viviendo en estos días. Muchas gracias, especialmente en momentos como este, que estás entre alarmas y bajadas al refugio. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Jorge. Un abrazo.